¿Qué tal, amigos? Estamos hoy en su programa Divergencia. Como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima. Yo soy Martín Ruiz, director de Consulta Tlaxcala. Y hoy, Patricio, creo que un tema que es obligado, es necesario fijar a lo mejor algunas posiciones, tiene que ver con esta tragicomedia que Así se ha es. convertido el caso del Instituto de Acceso a la Información, mejor conocido como el IAI, donde después de una guerra de niños que parecía que sostenían los tres comisionados, el Congreso del Estado, a lo mejor buscando la solución menos dañina, yo así lo veo, decidió mandar a los tres a la banca y designar a nuevos comisionados, que para muchos no se terminó el problema, sino que abre la puerta a seguir esta tragicomedia, Patricio. Así es, Martín. Gracias por la invitación una vez más. Es un tema, Martín y amigos que nos siguen, amigos que les interesa espacio de opinión en un portal ya de mucho prestigio en la región y en Tlaxcala, como ese Consulta. Yo desde luego agradezco la invitación, Martín. Y mira, es una institución que yo conozco desde su origen. No voy a hacer una historia de ello porque no viene al caso, pero es una institución de las autónomas y de las que garantizan derechos humanos, como es el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y se le agrega la protección de datos personales y el cuidado de los archivos. Es decir, no es una institución cualquiera, es una institución que tiene fines muy loables y que de cumplirlos cabalmente, pues una democracia se consolida. No ha sido el caso en Tlaxcala. Y seré breve en 1 o 2 minutos de hacer, digamos, el análisis rápido del por qué están así las cosas en el IAI y por qué el Congreso tomó esta decisión, que a mí no me sorprendió. Se veía venir si quitaban nada más a la presidenta, había un proyecto de dictamen en ese sentido, a Marlene Alonso, y desde luego había otro que se manejaba por otro grupo de diputados locales que hablaban de que se fueran a la banca los tres, como tú dijiste, y finalmente se aprobó este segundo predictamen o dictamen. El asunto está de que se aprobó. Martín, a mediados de diciembre del 2016, cuando terminaba el malogrado sexenio de Mariano González Arur y Marco Mena era gobernador electo a unos días de asumir funciones, designaron los del Congreso local de entonces, la legislatura de entonces, a 3 comisionados, en ese orden: Marlene Alonso por 7 años, Francisco Morones por 5 y David Cabrera por 3. Esa, digamos, figura de relevo escalonado que mucho elogian los teóricos y los especialistas, a mí me parecía una decisión atinada, porque anteriormente los 4 consejos anteriores eran por 3 años, 3 comisionados, les tocaba presidir el órgano 1 año cada quien y asunto resuelto. Sabían a lo que iban quienes fueron convocados, que iba a ser por 7, 5 y 3 años, que iba a ser un relevo escalonado. Y en este caso, por única vez, dice el decreto de designación de estos 3 comisionados, hace casi 3 años, decía que por única vez Marlene Alonso iba a presidirlo los 3 primeros años y los 2 siguientes, los restantes 4 años. Es decir, una operación aritmética muy sencilla. ¿Qué es lo que disgustó cuando hicieron esta integración PRI, PAN, PRD y PAC? PRD aliado con el PAC, el Partido Alianza Ciudadana, que se repartieron el pastel. Marlene Alonso presidenta 3 años, le quedaban 4 por así de haberlo decidido. Francisco Morones 5 años, sería lógicamente el segundo presidente, y David Cabrera le tocaba retirarse y no ser presidente. ¿Qué es lo que ocurrió inmediatamente que empezó a funcionar el 1 de enero, al mismo tiempo que empezó el gobierno de Marco Mena? El disgusto de ellos dos y el mayoriteo de ellos dos,
conozco muy bien la historia, con detalle. Y el deseo de acaparar recursos humanos, materiales y financieros, el mayoriteo de dos de ellos, Francisco y David, frente a Marlene con la figura de presidenta. Y la historia empezó ahí de desacuerdos y de enredos. Y yo creo que, Patricio, habría que ser, la historia empezó antes, en la anterior legislatura, cuando cometen, hay que decirlo, la estupidez de empezar a cobrar su cuota. Es decir, el PRI se quedó con uno, el PAN se quedó con otro, y tú, como acertadamente lo dices, PRD junto con el PAC se quedan con otro comisionado. Desde ahí... Hacia allá iba mi comentario. O sea, la repartición de cuotas lleva a eso. Está ocurriendo lo mismo con el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, que este asunto ya es del gobierno de Marco Mena. El otro, él lo heredó y empezó a funcionar al mismo tiempo. Y no hago menos la importancia de un instituto como el de Transparencia y Acceso a la Información, tanto a nivel nacional como en los estados. Son órganos importantísimos, pero echan a perder toda la repartición de cuotas, porque se aliaron dos contra ella. Yo no salgo en defensa a ultranza por ella, pero finalmente el mayoriteo, Martín, se dio en consejos anteriores. Mira, hubo un presidente al que el mayoriteo de dos le quitaron hasta los bonos que le correspondían, según esto, por ley. Lo mayoriteaban y decían: esos bonos que te tocan, somos 2 contra 1, esos bonos se pasan a laudos que están pendientes del instituto. Y lo mayoriteaban, Martín. Entonces llegó el momento que yo le dije: oye, te van a mayoritear y te van a quitar tu sueldo. No, eso sí ya sería exagerado. El mayoriteo, yo diría, perverso, de que no, pues te mayoriteamos y nos quedamos con los espacios porque llegamos con compromisos, decía David y Francisco. ¿Qué independencia va a tener un comisionado cuando llega con compromisos de quienes lo designaron, ya sea fracción parlamentaria o partido político? Pero bueno, ahí empiezan los enredos. Se hace mayor el asunto un año después, en febrero del 2017, y el desenlace es lo que ocurre en el Congreso local con mayoría morenista y sus aliados. Aquí el asunto es la repartición de cuotas de 3, 4 partidos hasta 5 o 6 en el 2016, y quien debe resolverlo pues es un partido que ganó la elección, que arrasó en la elección del 1 de julio y que es mayoría en el Congreso local, porque las legislaturas anteriores a ella no quisieron entrarle al asunto. Ni el gobierno del Estado. Ni el gobierno del Estado. O sea, hubo eso un vacío. habría que decirlo también, Patricio. Claro. Las anteriores, bueno, la anterior legislatura sí. se hizo tonta. La de 1 año 8 meses les valió. El gobierno del Estado y los secretarios de gobierno que pasaron les valió el tema. Dejaron que el conflicto que parecía de intereses muy personales fuera creciendo, hasta que se llevaron el poco o mucho prestigio que tenía el instituto a la basura. Lo tiraron a la basura. El Congreso designa a los 3 suplentes que no estaban en el decreto que dio, digamos, el nombramiento a los 3 que ya fueron retirados. Entonces, ahí hay un vacío también aparentemente legal que pueden utilizar los inconformes ahora, que a mí me da hasta pena, y te voy a decir por qué, Martín y amigos del auditorio, porque los 2 comisionados, yo lo he dicho y lo reitero, son un par de sinvergüenzas, y no es una palabra que esté descalificando. Cualquiera diría: Patricio Lima es muy duro y hasta se excede. Son un par de sinvergüenzas porque mayoritearon a una mujer permanentemente. Ahora que se habla mucho de violencia de género, ahí hubo violencia de género por todos lados, pero como ese tipo de normas que llevan a que las condiciones de mujer y hombre sean iguales, es muy difícil comprobarlas, pero ese mayoriteo era por su condición de mujer principalmente. Pero bueno, finalmente ese es otro tema. El asunto aquí está de que una institución, que es lo que a mí me interesa, que le sirve a la democracia, que le sirve a los tlaxcaltecas, que le debe de servir al ejercicio periodístico profesional y de investigación, Martín. Tú sabes que a nivel nacional, porque te dedicas a ello y eres un profesional del periodismo, Martín, tú sabes que del INAI salen muchas peticiones de información
del periodismo de investigación, digamos, a nivel nacional, a nivel macro. Aquí en Tlaxcala debería de servir, yo lo dije varias veces, el IAIP debería de servir de fuente de información para el periodismo de investigación serio y profesional. Pues no servía ni para eso, ni para que los estudiantes accedieran a información básica para sus trabajos, porque no funcionaba. Pero lamentablemente era porque dos de ellos, yo reitero, un par de sinvergüenzas, no solamente debieron ser destituidos, sino inhabilitados, Martín. Porque a decir de varios diputados que después cambiaron de opinión, no trabajaban en el IAIP, cabildeaban en el Congreso la destitución de la presidenta. Imagínate que los diputados que están en funciones ahorita veían más a los comisionados en las oficinas de los diputados cabildeando para acabar con la presidenta que trabajar en la institución que les dieron y que es una institución noble y por la cual deben de trabajar. Su pretexto era de que no les daban recursos, les daban su salario, ¿qué más querían por no hacer casi nada? Pero finalmente, repito, la institución queda con un desprestigio enorme. Los suplentes que llegaron, yo diría sin ofenderlos, tienen un perfil muy bajo profesionalmente hablando. Y además algunos con, yo diría, malos antecedentes, como el presidente. Como el presidente Didier, que bueno, ha llegado, y a mí me gusta hablar por su nombre de los que están y de lo que ocurre. Claro. A mí no me gusta hablar de que hay uno de ellos, no. El presidente llega con un... Y desde luego con tareas muy de un partido político, el PRI, no lo descalifica eso, desde luego no. Más bien yo que habría que revisar su actuación como servidor público. Así es. Y entonces ahí podría decir uno si es el indicado para presidir un organismo que hoy goza de un gran desprestigio y que si puede a lo mejor en el corto plazo o en el mediano plazo elevar el prestigio y encaminar sus funciones, que yo lo veo difícil y complicado. Así es, porque mira, Martín, antes llegaban, digamos, después de una carrera escalafonaria a esos cargos, los que ya venían trabajando en la CAITLAX, ahora IAIP. Doy el ejemplo de Marlene, proyectista, muchos años, varios años, antes de competir, ganar y ser presidenta, pues tuvo una carrera, digamos, cercana a las tomas de decisiones. Y que hay que decirlo, una conocedora del tema. Pues la conocedora. Y los otros dos, pues uno de ellos yo diría con nula carrera en la materia, David Cabrera, y Francisco Morones con acercamientos a estos temas. Pero finalmente, repito, sí se llegaba. El nuevo presidente, que repito, no lo descalifica el hecho de que haya sido coordinador de la campaña de Anabel Alvarado al Senado, que estuviera trabajando en la Secretaría de Gobierno varios meses antes de llegar a este cargo, apoyando al secretario, a la gente del secretario Aarón Pérez Carro. En fin, eso no lo descalifica. El asunto está de que el cargo más importante que tuvo en la CAITLAX, ahora IAIP, fue auxiliar, tengo entendido que en asuntos de comunicación social o algo parecido. Es decir, no tuvo contacto con cargos directivos o con toma de decisiones del órgano de dirección, pero finalmente está ahí y están dos comisionados más para suplir a los tres que destituyó el Congreso. Hay posiciones encontradas porque, Martín, después de escucharte, yo ya hice uso de la palabra varios minutos, me interesa analizar el tema del por qué la comisión instructora, que ya tenía un predictamen, y sus 7, 8 aliados de esa comisión instructora que encabeza el diputado José María Méndez Chema, conocido como Chema, diputado por uno de los dos distritos de Huamantla, cuando se enteran que no va a tener mayoría ni se presentan. Cosa curiosa y única en el país, o de las pocas que hay, el caso de la manera en que el desenlace para quitar a los 3 comisionados y nombrar a los 3 suplentes. Pero bueno, el enredo de 2 años y más, de 2 años y medio, concluye con esta decisión, pero inicia la segunda parte de este drama que tú llamaste. Esa traginovela. Bueno, entonces empieza la segunda parte. Sí. Y la verdad es que lástima porque un instituto que debería de ser garante de muchas cosas queda como trapeador. Uso y desuso de casi todos a su manera. Sí, y aquí habrá que esperar
Tú hace rato lo acabas de mencionar, la comisión instructora, que llevaba un sentido su dictamen, sí, que a la mera no se presenta, y los diputados que coincidían con ese predictamen, por llamarle de alguna forma, se ausentan. Estamos hablando de Víctor Manuel Báez, Patricio Jaramillo, Miguel Ángel Covarrubias, Rolando Pérez Saavedra, María del Rayo. Ándale, ya casi nombramos a los 8. Irma Garay y Laura Yamil. A ella, exactamente. Del PRD. Bueno, pues mira, entonces, se van, y entonces los diputados dicen, bueno, nosotros nos constituimos ahora en esta comisión instructora de juicio. Presentan ellos un dictamen que a su juicio era la medida que podría darle más tranquilidad a su decisión, y optan por primero destituir a David Cabrera y a Francisco Morones, y después siguen y también le aplican la misma medicina a Marlene Alonso, que fue la que se vio más hábil, Patricio, hay que decirlo, porque en ese momento dijo, bueno, señores, si me van a destituir, préstenme el dictamen para saber cómo viene el asunto, cómo me puedo defender. Y el asunto es que no se lo entregaron. Ella está argumentando que el procedimiento se violaron sus garantías individuales, que se ejerció violencia incluso de género. Eso es lo que yo comentaba. Y ella está recurriendo a las instancias legales correspondientes. Los otros dos no sé si vayan a hacerlo o no. La verdad es que el caso de David sería una pérdida de tiempo, porque legalmente en unos meses más estaría terminando su periodo, y ahora lo que falta ver es qué camino legal toma este asunto, porque al menos los diputados tuvieron yo diría la celeridad de rendir, que los nuevos comisionados rindieran protesta y llevarlos hasta el instituto para que tomaran las instalaciones, y al mismo tiempo casi llevaran a cabo su primera sesión para, según ellos, tener actos consumados, que de esa forma cuesta más trabajo combatirlos. Legalmente cada quien debe seguir su estrategia. Coincido contigo, este asunto no termina, va a dar mucho de qué hablar, y mientras tanto, la verdad, lo que nos debe doler y preocupar es que un instituto que debería de ser garante de muchas cosas, Patricio, sigue en el cagadero. Así es, Martín, y amigos que nos siguen semana a semana, yo quiero dar unas conclusiones rápidas de este asunto, porque me preocupan como ciudadano los órganos autónomos. Yo he sido parte de órganos autónomos, Martín, amigos del auditorio, he impulsado su creación y consolidación, pero no con estas características del último consejo, y yo diría particularmente de dos de ellos, que la verdad, el PAN y el PRD, el PAC y otros partidos, si tuvieran un poquito de dignidad, tendrían que convocar una rueda de prensa. El amigo dirigente estatal del PRD, Manuel Cambrón, que tanto le gusta hacer declaraciones, y lo felicito porque es un hombre hábil y preparado, inteligente, pues ojalá y también dijera que su fracción parlamentaria en su momento cometió el grave error de apoyar a uno de los comisionados. El PAN y su entonces diputado Ángelo Gutiérrez, ojalá y dijeran algo. El PRI y el impulso que dio a la presidenta, en este caso particularmente el ahora rector de la Universidad Politécnica, Enrique Padilla, ojalá y también dijeran algo, porque las instituciones, luego dicen que hay por ahí alguien que habla de que se vayan al diablo las instituciones, pero las instituciones las acaban los mismos que las crean a veces. Y Martín, no estoy exagerando, pregunto, el sistema estatal anticorrupción, que es creación de Marco Mena, ¿para qué sirve? Porque el Comité Ciudadano fue repartición de cuotas, no fue una selección
de ciudadanos independientes comprometidos con este tema de la corrupción y convocados por instituciones públicas académicas para su integración. Fue la repartición vil de cuotas, como fue el caso del IAIP. ¿Y a qué llevan? A destruir las instituciones, pero esto no nos lo dicen. Esto tiene uno que analizarlo y decirlo con toda la fuerza. Dos sinvergüenzas que llegaron ahí con el apoyo de partidos y fracciones y que tendrían que ser inhabilitados. Y una presidenta que siempre estuvo frente a dos, mayoriteándola, ofendiéndola, agrediéndola, ¿sí? Y que se defienda a ella. Yo no soy ni su asesor ni su defensor en medios, ni mucho menos, pero conozco su trayectoria, conozco su trabajo y es una mujer que quiere construir. No la dejaron porque llegan con muchos compromisos. Ese es el grave error de la creación de instituciones a través de fracciones parlamentarias y de repartición de cuotas, que llegan con compromisos, pero no con el ciudadano, con la gente, con el pueblo, como dice por ahí un señor que gobierna el país. Llegan con compromisos de grupo, de partido político, y eso no sirve para las instituciones autónomas. Ojalá y en el caso del sistema estatal anticorrupción nos digan qué está pasando, porque es un caso semejante, nada más que ahí no la hacen de tos, no la hacen de problema, porque les están pagando y muy bien con tal de que se hagan pendejos, nada más así. Y aquí valdría la pena, digo, vamos a buscar a Marlene Alonso, vamos a invitarla y que fije su postura. Ella tendrá que decir el manoseo que hubo al interior del instituto sobre la presión que tuvo de dirigentes partidistas del PRI, de Morena, que se molestaron porque en la evaluación que se hicieron o que se hizo salieron muy mal y en algunos casos se comprobó que dobleteaban, o sea que cobraban como dirigentes y como legisladores, y el otro pues, prácticamente el PRI, que presume mucho de transparencia y que es opaco a la hora de rendir los recursos que administran y que reciben de los impuestos a través de las prerrogativas, Patricia. Así es. Mira, seguramente van a impugnar también los dos excomisionados el dictamen del Congreso local por una sencilla razón. El dictamen que tenía la comisión instructora era para destituir a la presidenta, para amonestar a dos comisionados y que siguieran ellos dos. ¿Sí me explico? Sí. Esto era ya público, era sabido. Y yo tenía esa información gracias al trato que tengo con el diputado Chema Méndez, que ni soy su asesor, ni soy su consejero, pero sí me toma las llamadas y la oportunidad de preguntar cómo están las cosas y se agradece. Yo sabía de ese dictamen nada más para destituir a Marlene y amonestar a los dos, pero la mayoría del Congreso no estaba de acuerdo con ello. ¿Qué es lo que pasó? Algo que a mí me sorprende. ¿Por qué no fueron esos 7, 8 diputados a la sesión y defendieron su dictamen? Porque finalmente la tribuna es para todos y defender su dictamen era al menos lo menos que podían hacer. El mismo presidente Chema Méndez. Era argumentar. Pues sí, exactamente. Y jurídicamente defender lo que yo... tu causa. Pero como el procedimiento estaba viciado, Martín, mira, a mí me invitaron a 2 o 3 reuniones al inicio de todo esto y yo les dije que lo principal era que aprobaran un procedimiento y que fuera la norma a seguir para enjuiciar a 3 comisionados, en este caso si ya estaban pensando en ellos, y no fuera bajo procedimientos por debajo de la mesa. No le hacen a uno caso, hacen sus cosas y el desenlace es que 16, 17 diputados sacan un predictamen, un dictamen y dicen, como no vinieron ellos, pues nosotros ponemos aquí el nuestro y lo aprobamos. Es legal lo que han hecho, pero ahora sucede que la comisión instructora para sentenciar a 3 servidores públicos importantes no se presenta y toman la decisión los diputados que sí asisten a la sesión correspondiente. Es algo insólito, inédito, pero finalmente estaremos pendientes. Concluyo. Marlene Alonso Meneses, porque la conozco y reitero, su trayectoria, su biografía es la que lo defiende, su habilidad jurídica para pedir ese dictamen donde ella
aparentemente pues estaba en un dictamen de la comisión, pero desde luego, ¿y de dónde salió de otro dictamen? Es la pregunta obligada que ella hace, y seguramente ya recurrió a las instancias porque llamó a una rueda de prensa y habló de este tema. Si tú la vas a invitar aquí a este espacio, Martín, y crees que yo puedo estar, te agradezco. Pero finalmente lo importante es que hable ella, tú eres el que la invitaría y la entrevistaría, y yo, si me invitas, vendré con todo el gusto como siempre que lo haces. El tema da para mucho, han acabado con el IAI prácticamente estos enredos y juegos perversos que yo le llamo, y finalmente va a ser muy difícil que le restituya ese buen prestigio que debe de tener los que han llegado. Tendrá que pasar algunos años. Y yo, para concluir, Patricio, sí, yo lo único que aplaudo fue que se tomó la voluntad de llevar a juicio político. Hace 17 años no se recurría eso. Yo creo que fue un mensaje bueno, positivo, que da esta legislatura, porque estamos cansados de los abusos y de la arrogancia, no solamente de alcaldes, funcionarios y de algunos otros representantes de organismos públicos descentralizados y autónomos que hacen y deshacen y nadie les dice nada. Patricio, algo para concluir, ya nos vamos. Pues que ojalá y le piensen muy bien quienes crean instituciones, quienes renuevan las instituciones, en este caso el Congreso local, para que ya se dejen de repartir cuotas y decirles a los que nombran qué es lo que deben hacer, a cuántos deben colocar en las instituciones, porque en lo que va del gobierno de Marco Mena, que ya es más de la mitad, la única institución que por obligación legal crearon, llamado Sistema Estatal Anticorrupción, no sirve para nada, es una porquería de institución, le están dando dinero que se va a la basura porque no sirve, pero sí le sirve para ser tapadera de mucha corrupción que hay en Tlaxcala. Eso es lo más lamentable, de que crean instituciones, organismos, en este caso disque autónomos, para que sean tapadera o inservibles a la sociedad y que se sirvan para los que los nombran. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, nos vamos. Patricio, muchas gracias. Yo soy Martín Ruiz. Le damos gracias a Fernanda en los controles y nos vemos en su próximo programa de Divergencia.